Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. El día de hoy te quiero dar el truco con el cual puedes lograr que tus hermosas orquídeas jamás se te marchiten, jamás se te mueran. Cuando yo iniciaba a cultivar orquídeas se me morían, amigos. Iba a Home Depot, compraba orquídeas y se me morían. Obviamente que las orquídeas también las compraba en otros lugares, en puntos de jardinería o tiendas de jardinería. ¿Y qué pasaba? Que las orquídeas se me morían. Hasta que descubrí el maravilloso truco que ha hecho que mi colección de orquídeas cada vez crezca más. Crece, mira nada más qué belleza de orquídeas tengo. No se me ha muerto ni una sola orquídea a partir desde que yo uso este truco. Y no te la voy a hacer de emoción. El truco que yo hago y que también ya te lo había comentado por ahí, pero que quiero que veas los resultados. Por ahí te voy a dejar un enlace para que veas el primer video en el que hablé de este maravilloso truco. Este video es para que tú veas que funciona y que los resultados son sorprendentes. Pues sucede que lo que yo hago cuando compro una orquídea es inmediatamente cambiar el sustrato y limpiar las raíces con un poquito de agua. Esto se debe a que las orquídeas, amigos, no las venden con fertilizantes muy fuertes que conforme va pasando el tiempo va haciendo que ese sustrato se vuelva muy tóxico y las raíces se comienzan a quemar y después se comienzan a pudrir. Estas orquídeas que estás viendo, muchas de ellas fueron rescatadas, amigos. Ya venían muy mal las orquídeas cuando yo las compré y las compré a mitad de precio. Aquí en mi país las orquídeas en las tiendas a las que yo iba estaban más o menos en 400 pesos, 350, a veces 250 más o menos, y las llegué a encontrar a mitad de precio. ¿Por qué? Porque ya se estaban muriendo. Como muchas, es que de hecho muchas de ellas son orquídeas que tenían las raíces así, mira nada más. Traían las raíces muertas. ¿Y esto a qué se debía? A que venían con unas bolitas de fertilizante tan fuerte que es de que empiezan a quemar las raíces. En cambio, desde que limpiamos esas raíces, desde que limpiamos, quitamos todo el sustrato que yo le llamo sustrato que estaba contaminado o que estaba mal por las sales minerales, mira nada más esta belleza de orquídeas, cómo trae sus raíces sanas, bonitas, mira nada más qué belleza de raíces. Las raíces están bien, están creciendo. Yo les comentaba que creía que esto se hacía a propósito para que se te marchite la orquídea y tú vuelvas a comprar otra. Desde que yo inmediatamente cambio el sustrato, limpio la raíz, no se me ha muerto ni una sola orquídea y ahora soy el rey de las orquídeas. Tú también te puedes sentir como el rey de las orquídeas, la reina de las orquídeas con este truco. Cuando tú compres una orquídea, ¿qué debemos hacer, Chuyito Jardinero? Cambiar el sustrato y limpiar la raíz con agua para que salgan todas esas sales minerales. Inmediatamente después, ese sustrato lo vamos a renovar. Le vamos a comprar un sustrato nuevo a las orquídeas. En este caso, yo les puse chips, cortecitas de madera, les puse también un poco de polvillo de coco, fibra de coco y también perlita, y así es como yo creé mi sustrato. Pero estoy impactado de ver cómo he cambiado, de que se me morían las orquídeas, ahora tener muchas orquídeas en casa. Y este año voy a comprar más. Ya están a punto de florecer algunas. Ahora, este truco no solamente funciona con las Phalaenopsis, amigos, también funciona con los Dendrobium, con los Cymbidiums, con cualquier orquídea que tú compres. Cámbiale el sustrato inmediatamente y vas a tener un exitazo. Si a ti se te están pudriendo las Phalaenopsis, que eso es muy común, he visto muchos grupos en redes sociales que se te pudre tu Phalaenopsis, que se te marchita, es porque esas bolitas o ese sustrato viene mal, ya de la tienda viene mal, y si tú lo cambias, si tú lo renuevas, vas a ver que la orquídea se va a poner hermosa, va a comenzar a crecer. Yo tengo muchas orquídeas rescatadas que son muy fáciles de cuidar, son más fáciles de cuidar que las violetas africanas con ese simple secreto. Cambiar el sustrato, poner un sustrato nuevo que no tenga esos insecticidas tan fuertes que lo único que hacen es quemar tus orquídeas. Y mira, incluso aunque las tengo en macetas pequeñitas, porque dije que las quería poner en macetas más grandes, es un exitazo. Tuve un exitazo con el simple hecho de cambiarlas.
Te estoy mostrando los resultados, que esto no es mentira, que ese truco de verdad funciona y que mira qué belleza de orquídeas, están radiantes. Las raíces no paran de crecer. Ahora, ¿cómo las he estado abonando? Yo las he estado abonando con alimentos orgánicos, les he hecho test, pero también les he puesto un triple 15, un triple 17 o incluso alimento para orquídea, pero que yo conozca, que yo le pongo muy poquito, muy poquita cantidad, un alimento que realmente yo conozca y que el sustrato, cuando yo pongo alimento, es con cuidado, con mucho amor, mucho cariño y el sustrato está impecable, la orquídea no deja de crecer. Mira nada más los resultados que tengo. Ya están las orquídeas creciendo como locas con una raíz bellísima. Es que de verdad esto me ha sorprendido. Incluso las orquídeas que tengo en macetas que no tienen hoyitos o que no son transparentes. Con el hecho de haber cambiado ese sustrato que venía contaminado por esas bolitas que me le ponen, mira nada más lo bellas que están. Ve esta orquídea, está creciendo como loca, grandota, hojas hermosas. A la Phalaenopsis, amigos, ustedes ya saben que yo no les cambio las varitas, yo no le corto las varitas hasta que la planta la corte sola. Si la varita se seca, si la varita comienza a secar, ahí es cuando yo corto la varita, porque por aquí luego reflorecen ellas, vuelven a sacar flores por aquí. Pero amigo, de verdad con todo el corazón en la mano te digo, esto de cambiar la tierra funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que ellos, los vendedores, quieren que esas horquillas se nos marchiten y pues para bien o para mal ponen esas bolitas que son tan tóxicas. Y si tú has comprado orquídeas que no te vienen con sustrato, no me vas a dejar mentir, se dan mucho mejor. Ahora, no solamente he tenido un éxito arrollador con lo que son las Phalaenopsis, sino también con otro tipo de orquídeas, como esta que tengo por aquí. Mira nada más qué belleza, ve cuántos hijos tiene, 1, 2, y acá viene otro hijo. Es que esto fue una revolución para mí. Y de hecho, esto de cambiar la tierra lo he estado empezando a aplicar con otras plantas que yo compro en mi jardín, sobre todo con las violetas africanas o plantas de interior. Cambio un poco la tierra para que no tengan por ahí nada de exceso de nutrientes. Puede ser también que los vendedores no lo hagan a propósito, pero esto me está afectando a mí mucho. Y yo desde que tengo memoria y que compraba orquídeas se me morían, se me marchitaban, comenzaban las raíces a podrirse y el bulbo inevitablemente fallecía. De casi 10 horquillas que rescaté y que estaban en muy malas condiciones, todas están hermosas, todas me sobrevivieron bien. Salvo 2 que ya venían muy podridas, ya no las pude rescatar. Pero todas las demás orquídeas, independientemente del tipo de horquilla que sea, mira nada más qué belleza, cómo van los bulbos creciendo, se están haciendo grandes. ¿Por qué? Porque les cambié el sustrato. No permití que ese sustrato fuera dañando las raíces. Mira esta otra que tengo por aquí, que es una belleza. Esta orquídea, como te digo, yo no les corto las varas a las orquídeas hasta que yo vea que ella la bota. Si la orquídea seca la varita, la corto. Porque pasa esto, amigos, ellas renacen. Mira nada más. Esta orquídea aquí ya lleva en este punto una nueva floración. Y por acá también trae otro. Entonces no, yo no suelo cortar las varas. Acá hay otro punto de crecimiento de ciertas orquídeas. Mira nada más, aquí ya ella va a reflorecer. Y esta orquídea me duró en flor muchísimo tiempo. Y desde que yo le cambié el sustrato, luego compro la orquídea, cambio el sustrato. Mira nada más las raíces tan hermosas que está teniendo. Estoy teniendo un éxito brutal con el simple hecho de que si yo tengo la orquídea, le cambio el sustrato rápidamente. Le cambio el sustrato rápidamente y he tenido un éxito muy bueno con mis orquídeas. Me ha ido fenomenal. Ahora, el abono que yo les pongo, amigos, es osmocote. Yo les pongo abono de osmocote, que es un abono orgánico y que me ha funcionado muy bien para que las orquídeas estén contentas. Le pongo algunas bolitas de osmocote, pero es un osmocote que yo compré, que yo probé, que yo ya sé de dónde viene ese osmocote, que sé que lo voy a poner en una cantidad que no me va a dañar mi planta. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener las orquídeas más hermosas? Es que mira lo bellas que están. Esto no es mentira, amigos. Las orquídeas están bellísimas. ¿Qué es lo que hago? Cuidarlas. Les doy su apapacho. Vengo, les sprayeo su agüita para que la hoja esté fresca, que a mí me encanta hacer eso. Riego una vez a la semana. Mucha iluminación. Pero yo ya no he tenido problemas de hojas de elefante. A veces
la orquídea me va secando las hojas, pero porque ya son hojas muy viejitas. Esta es una orquídea que yo recuperé. Esta hoja se ha puesto un poco como que ya la orquídea la va a botar. Pero todas las demás hojas, mira, bellas, hermosas, creciendo. Obviamente que las hojas que se van quedando más atrás, que son más viejitas, pues son las que van secando. Pero es increíble lo bien que me ha ido. He podido sacar bebés, he podido disfrutar las varas. Mira nada más, esta orquídea. ¿Cuántas hojas tiene? 1, 2, 3, 4, casi 5 hileras de hoja. Con el simple hecho de cambiar la tierra, de cambiar ese mal sustrato. Ahora yo no sé si sea a propósito o sea un error de los invernaderos, no lo sé. Yo no te puedo decir, es que se lo ponen a propósito, porque no lo sé, no estoy ahí. Pero ese problema me estaba ocasionando que mis horquillas se me murieran, que mis horquillas no me sobrevivieran. Y ahora simplemente, si es una orquídea, amigos, que no está en descuento, que sea una orquídea nueva que tú vas a comprar a la tienda y le cambias el sustrato por uno mejor, mira los resultados que vas a tener. La orquídea te va a sobrevivir, va a crecer y se va a poner hermosísima. Yo ahora me estoy cuestionando si debería vender orquídeas porque mira, he tenido un éxito arrollador. Y ustedes saben que las orquídeas no son fáciles y mira, están bellísimas. Ahora estamos en invierno, pues algunas no van a estar en flor hasta que sea la primavera, verano, pero con un simple truco de cambiar la tierra, mis orquídeas están fabulosas. Yo soy Chuyito Jardinero y espero que te haya gustado este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Pa, para, pa, pa.